Bien, buenas noches, señores alumnos. A ver, vamos a hacer la segunda clase que tengo con ustedes, es referente a lo que es la motilidad, ¿no? Obviamente, siempre dentro de nuestros objetivos es que ustedes adquieran esa destreza en la evaluación neurológica, y siempre recalco en todas mis clases el orden, ¿no? La forma ordenada que hay que realizar las maniobras para la evaluación en el paciente, sobre todo en este caso de la motilidad, ¿no? Y siempre nos va a permitir esto hacer una correlación de los hallazgos que tenemos en el examen neurológico con los síntomas para poder establecer ya una presunción diagnóstica sindrómica que pueda motivar, digamos, una terapia inmediata. Bien. Como tal, el examen motor básicamente se refiere a nuestra capacidad de nuestro cuerpo de desplazarlo, ¿no? Esto espacialmente, ¿no? Es un desplazamiento que puede ser parte o todo el cuerpo, y esto ejecutado mediante la contracción de las piezas importantes que son los músculos sobre las placas óseas, ¿no? Todo ese contexto interviene para el desarrollo de la motilidad, ¿no? Y ustedes saben pues que la motilidad es una actividad muscular regida pues por el sector eferente del sistema nervioso, ¿no? Ese es el que manda, que está aquí, ¿no? En esta imagen. Es el que ordena para la realización de algún movimiento, ya sea grueso o fino, que se tenga que realizar, ¿no? Bien. La evaluación de la motilidad tenemos que hacerlo en dos aspectos, ¿no? Uno, la motilidad cinética, que es la contracción crónica, ¿no? Que es la que determina el desplazamiento de los segmentos corporales por contracturas o contracciones musculares breves, rápidas y bruscas, ¿no? Esa es la motilidad cinética. Y esto básicamente interviene, pues, ¿no? Una serie de vías, ¿no? La vía piramidal, el movimiento voluntario, la vía extrapiramidal, en relación al movimiento involuntario, el famoso arco reflejo, movimiento reflejo, donde está el sistema medular y cerebral, así como movimientos automáticos también dependientes de la vía extrapiramidal, ¿sí? Y la siguiente, que es la motilidad estática, que es la que mantiene dichos segmentos en una actitud determinada, ¿no? Entonces hacemos un movimiento y determinamos en qué forma nos vamos a quedar, ¿no? Entonces, esto básicamente el tono postural que está dado por el cerebelo y lo que es el sistema extrapiramidal, ¿no? Entonces, son dos componentes, la motilidad cinética y la estática, que se va a tener que realizar una evaluación para poder determinar la alteración respectiva de cada una de ellas. Es un recordaris nada más. Ustedes ya han hecho la neuroanatomía, ¿no? Entonces, las vías motoras que intervienen en esta parte de motilidad, pues tenemos la vía piramidal con la primera neurona, la primera motoneurona, la neurona de la corteza cerebral, el córtex, ¿no? Y todos los cilindroejes que tiene, y son los que realizan pues los movimientos más complicados, movimientos finos, voluntarios, ¿no? Que es prácticamente lo que nos diferencia de otras especies, ¿no? Es, digamos, característico de las especies superiores, ¿no? La vía extrapiramidal, que es un movimiento distintivo, más automatizado, ¿no? Entonces, obviamente, ahí ya nos vamos digamos, a referir en ese sentido. Y la vía terminal común, que viene a ser la segunda motoneurona importante,
¿no? Estas motoneuronas se encuentran en el asta anterior, ¿no? de la médula, y estos cilindros de Higgs forman parte de las raíces anteriores, ¿no? Plexos y nervios periféricos, que van a terminar en las fibras musculares a través de la placa motora, ¿no? La responsable de la ejecución de los movimientos. Pues estos tres grandes componentes que van a permitir, ¿no? la motilidad en una persona, ¿no? ¿Bien? Entonces la exploración de esta motilidad va a componerse de 4 elementos, de los cuales vamos a tratar nosotros los tres primeros, porque creo que tienen una clase de reflejos. El trofismo, tono muscular y la evaluación de la fuerza muscular, ¿no? Que es la motilidad activa voluntaria. La motilidad involuntaria está dada por los reflejos, una actividad autonómica pues asociada. Entonces vamos a tratar de los primeros 3 puntos en el desarrollo de esta clase para poder evaluar a este paciente, cómo debe realizarse para poder tener una interpretación de los hallazgos que podamos tener. ¿Sí? Lo que se refiere al trofismo, ¿no? El trofismo está regulado por el sistema nervioso y como semánticamente se conoce, pues, ¿no? Son las condiciones más óptimas de nutrición, ¿no? Hay un desarrollo adecuado, hay una renovación de lo que se llama vidas de ciertos tejidos a nivel de piel, panículo adiposo, subcutáneo y el tejido muscular, ¿no? Además también no solamente se da en esos tejidos, sino también en las articulaciones. Este trofismo es dependiente de la neurona motora periférica, ¿no? Es un punto importante que hay que tener en cuenta, ¿okay? Entonces, trofismo viene a ser pues la parte normal, ¿no? O sea, el componente normal de la masa muscular, que es la que nos va a interesar conocer y evaluar. ¿Sí? Entonces, el trofismo lo vamos a explorar de la siguiente manera, a través de la inspección, elemento importante que se desarrolla en la persona para poder ver si es que está igual los músculos, y estos exámenes siempre van a ser comparativos, ¿no? O sea, lado derecho del lado izquierdo, y es una comparación simétrica, ¿ok? Entonces, hay que ver mediante la inspección cómo está esa masa muscular, sin tocar, cómo está. Es una masa que tiene forma, contorno, es una masa, como se ve ahí en la diapositiva, aplanamiento, aplastado, se nota que está sobre la camilla, ¿no? O sea, como que hay un estado no adecuado de la masa muscular. Hay que ver si hay abultamientos en la zona de masa musculares. La exploración, ¿no? de todos los músculos, de la cara, hombro, pelvis, la parte distal de las manos, sobre todo la región tenar y hipotenar y los espacios interóseos. Acuérdense que hay patologías que van a modificar básicamente a este nivel las características de normalidad de un paciente, ¿no? ¿Cómo hacer esta inspección? Obviamente es mirar hacia abajo a lo largo del eje, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden sostener los brazos, sostienen ambos brazos, los tienen extendidos juntos y van a mirar a lo largo de todo ese eje y comparar cómo está de derecha a izquierda para ver si es que hay alguna alteración. Es una observación como que se hace de abajo arriba, desde los dedos hacia el hombro, ¿no? Entonces es importante, sí, el desarrollo de esta parte del examen de trofismo. La palpación es otro elemento de evaluación en el trofismo. Ahí evaluamos cómo está la masa muscular, cómo está el contorno, cómo está la consistencia muscular. Los músculos son semielásticos, ¿no?
O sea, quiere decir que recuperan su forma al descomprimirse. Aquí vamos a tener que evaluar si hay signos de hipertrofia, los músculos firmes, duros. Si hay a veces una pseudohipertrofia, ¿no? Eso semeja la consistencia a un juguete de plástico gelatinoso, ¿no? Como esas serpientitas que son digamos, de un material plástico en la cual pues tiene una consistencia, digamos, bien característica, ¿no? Entonces eso es uno de los hallazgos que se compara a una pseudo-hipertrofia. Y la tercera, que es la atrofia, ¿no? Que es una consistencia pues suave, pulposa, ¿no? O sea, no hay una tonicidad conservada. Y el otro aspecto es la medición que se tiene que hacer. Esto es muy útil porque obviamente nos permite ver comparativamente si es que hay cambios en una u otra extremidad. Y para eso, como es un estudio comparativo, tenemos que tener la ayuda de esta medición. Pero para eso tenemos que tener puntos fijos de referencia. ¿Qué significa? Que si yo decido examinar el antebrazo, yo puedo tomar de referencia la altura de donde voy a medir el diámetro del antebrazo. Puede ser, ya lo mido a 3 centímetros o a 2 centímetros debajo del olecrano. Igual tengo que hacerlo en el lado derecho como en el lado izquierdo. O de repente quiero evaluar en la zona de brazos. Entonces digo, la medición por encima del olecrano, 2 a 3 centímetros por encima del olecrano en ambas extremidades, para comparar el diámetro. No debo hacer yo, mido la parte central a nivel del bíceps y el otro un poco por debajo, no, entonces no es comparativamente necesario, ¿no? Tiene que hacerse a la misma altura para ver básicamente si hay alguna alteración del trofismo. Entonces, esa es la forma como debe usar la medición. Por eso es importante que el alumno interno tiene que estar dentro de su útil de evaluación una cinta métrica, ¿no? Para poder comparar si es que hay o no hay una alteración, ¿no? Bien, entonces esta es la parte de trofismo y esta parte de trofismo que es lo que tenemos que ver y considerar importante, que es la amiotrofia o la atrofia, que hay que ver si es de origen neurogénico puro o es de origen biogénico. Cuando es la amiotrofia o atrofia de origen neurogénico, estamos planteando lesión de motoneurona periférica de la vía piramidal. La característica de este compromiso es que son asimétricas y a predominio distal, ¿no? Entonces, esa es la característica de la amiotrofia de tipo neurogénico, ¿no? Asimétricas y distales, ¿no? Y esto se asocia pues a una disminución de fuerza, hay hipotonía o hay atonía, hay arreflexia tendinosa, hay ausencia de alteraciones sensitivas y la característica que hay fasciculación, ¿no? Es un elemento importante a considerar dentro de las amiotrofias de origen neurogénico. Y acá tienen un ejemplo de una patología característica donde hay, miren cómo están los espacios interóseos atróficos. Y si nosotros exploramos en la región del antebrazo, vamos a ver seguramente componente de fasciculaciones, que es la característica de esta enfermedad conocida como ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Que es un componente de origen neurogénico en relación a su origen. La fasciculación, ¿qué viene a ser? La fasciculación son contracciones clónicas muy breves
que experimentan los haces de las fibras musculares, ¿no? O las fibras aisladas de músculo en reposo, sin desplazamiento de segmentos. Esa es la característica, ¿no? Tenemos fasciculaciones en reposo, el músculo está tranquilo, pero se evidencia las fasciculaciones, ¿no? Que son, pues, son movimientos finos, ¿no? Como ustedes notan, como que hay un gusanito debajo de la piel que está haciendo su movimiento. Es la característica de las fasciculaciones, ¿no? Y estas fasciculaciones, pues, corresponden a una actividad espontánea de las fibras o unidades motoras y son visibles, como les dije, en la superficie del músculo. ¿Sí? ¿Podemos inducirlo? Sí, podemos inducirlo. Si nos parece o no parece que haya fasciculaciones, se puede hacer, ¿no? Entonces se puede hacer mediante un golpe muy suavecito a nivel del antebrazo y vamos a generar un estímulo como para que el músculo se active y empiece a demostrar la fasciculación. La observación de fasciculaciones durante la contracción tónica es normal, ¿no? Por eso que la característica de que hay fasciculaciones estando la fibra en reposo, ¿no? Esa es la característica de la fasciculación como un elemento importante en la miotrofia de origen neurogénico. Bien. Esto ya lo hemos visto, se observa en patologías de neurona motora. Y la miotrofia de origen miogénico, en donde vemos ahí que la debilidad es mucho mayor de la emaciación, o sea, el músculo está atrófico, pero su debilidad es mucho mayor de la atrofia que se pueda evaluar, ¿no? La distribución del componente amiotrófico del tipo miogénico es proximal y simétrico, a diferencia neurogénico, que es asimétrico y distal, ¿no? Los reflejos osteotendinosos y la fuerza están en relación al grado de atrofia. No hay compromiso sensitivo, no hay fasciculaciones, a diferencia del origen neurogénico, que sí hay fasciculaciones. Y hay la pérdida de la respuesta idiomuscular, ¿no? Entonces vemos ya dos características importantes de la miotrofia de origen neurogénico y miogénico para poder establecer su diferencia. ¿Sí? La miotrofia de origen miogénico es una miotrofia que generalmente está asociada a lo que son cuadros de desnutrición y afecta pues toda la masa muscular, ¿no? Y ustedes tienen que considerar que aproximadamente la masa muscular 40-45% representa el peso corporal, ¿no? Y la miotrofia de origen miogénico no se asocia con paresia ni trastornos reflejos y mucho menos fasciculaciones, de las que hemos hablado. Pero existe la miotrofia por desuso, ¿no? El músculo demasiado es muy débil, está demasiado, pero no débil, dice cuando hay desuso. Y esto básicamente se puede dar en una característica, digamos, de compromiso articular, ¿no? Entonces, ¿qué significa? El ejemplo más claro de una miotrofia refleja por desuso es en los jugadores o la persona que practica un deporte, tiene alguna lesión ósea importante o articular importante que haya requerido, por ejemplo, inmovilizar una extremidad de una lesión de rodilla severa donde han tenido que inmovilizarlo, ¿no? Obviamente, pues, esa inmovilización nos va a provocar que el músculo esté quieto y poco a poco vaya atrofiando. ¿Mm? Por eso que hay los deportistas, como ustedes ven, tienen una lesión en rodilla, obviamente van ¿cómo se llama?, a ver un problema de disminución del trofismo de esa parte superior de la zona de lesión, y eso es totalmente reversible, ¿no? Por eso que
estas personas que practican deporte o juegan, por ejemplo, inmediatamente entran a una terapia de evaluación y terapia física para mejorar la fuerza muscular, ¿no? Para evitar que haya una disminución de la fuerza muscular. El lado opuesto de la miotrofia es la hipertrofia. La hipertrofia que se refiere al aumento del tamaño de los músculos. Y esto se observa en miopatías raras, ¿no? Una de ellas es la enfermedad de Thompson, que es una enfermedad generalizada y se asocia a miotonías, ¿no? Estas pueden ser secundarias, las hipertrofias, pueden ser secundarias a una actividad muscular intensa. Por ejemplo, son las personas que se dedican a fisicoculturismo, ¿no? Entonces, obviamente, hacen una actividad diaria muscular que poco a poco va a terminar, digamos, aumentando el volumen de la masa muscular. Pero hay que considerar también que existe la pseudohipertrofia. Este es un tipo de miopatía en la cual el tejido muscular es reemplazado por tejido graso. Y la forma como a veces se puede determinar es, ahora los grados nutricionales muchas veces se evalúan mediante un estado tomográfico para ver si es que hay o no hay una sarcopenia en el paciente, y ahí puede darse la visión de cómo está masa muscular, ¿no? Si vemos que esa masa muscular está muy alta en contenido de tejido graso, y notamos que está normal o incluso un poco aumentado la masa muscular, entonces vamos a considerarlo como un estado de pseudohipertrofia. Hemos hecho trofismo, que es básicamente en esos aspectos que hemos evaluado, y vamos a la segunda parte de la evaluación, que es la exploración del tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? El tono muscular no es nada más que la resistencia que ofrece normalmente un músculo esquelético a un estímulo, en este caso, como dice, hay un estiramiento pasivo, ¿no? Entonces, se evidencia como una semicontracción muscular ligera y sostenida. Es todo lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, ahorita ustedes están escuchando la clase y yo estoy dictándola. Ustedes están sentados, pero están sentados asumiendo que estén haciendo digamos, la unión de la clase mediante el uso de un dispositivo, no sea telefónico u otro. Entonces vamos a estar en un estado de atención. Si yo tengo el dispositivo en mi mano, tengo que estar atento si es que se cae para rápidamente evitarlo. Esa respuesta es la que nosotros llamamos un estado de semicontracción muscular. Es como cuando estamos caminando y vemos que alguien se acerca a nosotros y notamos que no tiene buena intención, que quizás puede agredirnos, ya automáticamente el cerebro mandó la señal de que estemos alerta. Entonces, alerta para poder reaccionar ante una situación, ¿no? Si viene a agredirme, obviamente mi estado y mi respuesta inmediata es evadir esa agresión, ¿no? Entonces, por eso que el cuerpo está siempre en constante estado de semicontracción, ligera pero sostenida, ¿no? La base fisiológica del tono muscular es el reflejo miotático, ¿no? Y este se integra pues a nivel espinal, ¿no? La regulación supraespinal del tono muscular es compleja y se realiza a través del haz piramidal, ¿no? Sobre la motoneurona alfa y gamma, que tienen funciones específicas cada una. Aquí, por ejemplo, se está puesta diapositiva, pero les enseño. Vemos acá algunas cositas que nos van a orientar, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la topografía, el núcleo caudado. ¿Qué hace el núcleo caudado? Inhibe las motoneuronas alfa y gamma extensoras. Entonces, eso es una característica de los ganglios basales, ¿no? Sobre todo a nivel caudado, que inhibe pues las motoneuronas alfa y gamma extensoras. El núcleo rojo estimula más bien las motoneuronas alfa y gamma flexoras. Ustedes recuerden que siempre ante un movimiento de agonista hay una respuesta de músculo antagonista, ¿no? Entonces el núcleo rojo
que es el que estimula las motoneuronas alfa y gamma flexoras, ¿no? Y los núcleos vestibulares, perdón, que facilitan el tono extensor, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo va haciendo la respuesta al tono muscular desde el nivel alto piramidal, ¿no? Y a nivel de cerebelo, la porción intermedia y lateral es la que facilita el efecto inhibitorio, ¿no? Entonces tenemos ahí el tono, ¿no? Facilita el tono, ¿no? Entonces es la porción media, intermedia y lateral. Y el vermis del cerebelo tiene el efecto pues, inhibitorio, ¿no? O sea, la parte de agonista y antagonista. Acá un poquito de resumen para poder ustedes más o menos orientar. Si tenemos un estado de hipotonía, podemos asumir de que hay una interrupción del arco reflejo medular. Estamos hablando de una lesión de raíces posteriores. Ahí está el cordón sensitivo, ¿no? La sensibilidad con los haces de Golgi-Burdach. Entonces, acá, si tenemos esta hipotonía, asumimos que es una interrupción del arco reflejo medular, ¿no? con la toma de raíces posteriores o motoneurona anterior o de ambas, que va a generar el estado de hipotonía, ¿no? Si al contrario tengo hipertonía piramidal o contractural, estoy pensando ya en una lesión de las corticoespinal o vía piramidal, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Parkinson, la lesión está a nivel del sistema pálido estriado o pálido níqueo, como se llama así, ¿no? El pálido estriado, que viene a ser la zona del pálido, de globos pálidos, más la sustancia, ¿no? Entonces, eso nos va a generar que un estado de hipertonía extrapiramidal, ¿no? O rigidez, que es patognomónico de lo que es el síndrome parkinsoniano. Y si tenemos estos famosos síndromes de hipotonía, síndrome corioatetóxico, que son lo que nos dice que hay una lesión en el sistema neoestriado, que es el putamen más el núcleo caudal, ¿no? Si hay estos síndromes coreicos, atetóxicos, hipotónicos, sabemos que la lesión está a ese nivel, ¿no? Neoestriado, que es putamen más núcleo caudal. Bien, y cuando hay la lesión del cerebro y vías cerebelosas, va a producirnos, si bien es cierto, hipotonía, nos van a producir síndromes cerebelosos, bien. Uy, se me fue el audio, creo. Chicos, ¿me llegaron a escuchar? Sí se le escucha, doctor. Ya, la última parte, ¿escucharon? Como que se Sí, me fue el audio. sí. Ya, perfecto. Entonces, bien. Entonces, en el síndrome cerebeloso, obviamente ahí vamos a tener pues estado de hipotonía, de ataxia, hiperquinesia, ¿no? Entonces todo eso es cuando tenemos la lesión a ese nivel, tanto del cerebro y vías cerebelosas, ¿no? Y eso es como para un resumen de más o menos enfocar. Tengo el Parkinson, la lesión es en tal nivel, en tal topografía, ¿no? Tengo una hipertonía piramidal, la lesión es en determinada área corticoespinal. Y así como para que puedan ir haciendo un diagnóstico topográfico, ¿no? Entonces, en la exploración de la motilidad pasiva, vamos a ver el tono muscular, ¿no? Tenemos que inspeccionar todos los músculos, la palpación con los movimientos pasivos, pero voy digamos, a darle un poquito más de refuerzo en lo que se refiere a la esfera meningia, que produce también alteración del tono muscular, ¿no? Entonces ahí tenemos que considerar la presencia de rigidez de nuca, las maniobras que se usan, las más comunes, la de Kerning y Brudzinski, para poder determinar si es que hay o no hay presencia de alteración en la esfera meningia. Entonces, en tono muscular, en la exploración del tono muscular, tenemos ahí la inspección. La inspección tenemos que hacerlo observando los relieves musculares, cómo está la forma muscular, ¿no? Se pueden ver aumentados, bien definidos, de repente está ahí hipertonía, o están aplanados o aplastados sobre la camilla donde reposa, los famosos estados hipotónicos, ¿no?
y luego tenemos que palpar. El explorador tiene que palpar. ¿Cómo palpamos? Con la cara palmar de la mano de los dedos en forma perpendicular al eje mayor del músculo que yo voy a examinar. Si voy a examinar muslo, obviamente la posición perpendicular al eje mayor de la masa muscular del músculo, ¿no? Entonces, igual, palpando vamos a encontrar y evaluar cómo está la consistencia. Es una consistencia flácida, si es flacidez, hipotonía, o está aumentada, hipertonía, ¿no? Y cuando hacemos la motilidad pasiva dentro de la exploración del tono muscular, que viene a ser la movilidad que efectúa por el explorador de los segmentos corporales, ¿no? Entonces, y esto va a permitir que nosotros también recojamos los datos, cómo está el tono muscular y cómo está la articulación osteo-artículo-muscular. Entonces, ese movimiento pasivo lo hacemos el explorador como evaluando cada segmento. Vamos a ver en diapositiva las imágenes. La extensibilidad que es la máxima separación posible entre dos puntos de inserción, ¿no? El hallazgo en esta evaluación permite ver que hay una alteración en el tono muscular, ¿no? Y hay una reducida en contracturas musculares y está aumentada la extensibilidad en la laxitud ligamentaria, ¿no? O sea, esa extensibilidad encontramos reducida cuando hay grandes contracturas musculares y aumentada la extensibilidad en problemas de laxitud ligamentaria, ¿no? Entonces, dentro de las maniobras pasivas, ¿no? Tenemos la que se realiza a nivel del miembro superior y también el miembro inferior. El miembro superior característico y la forma como podemos evaluar es la maniobra del baloteo. ¿Qué consiste la maniobra del baloteo? Nada más que coger la muñeca del paciente y sacudirle la mano con movimientos cortos, ¿no? Y vamos a determinar cómo está. ¿Es comparativo? Sí, tiene que hacerse comparativo para poder determinar, este lado es el que tiene una maniobra de pasividad positiva y el otro lado no. Igual, el miembro inferior se toma el tobillo del paciente, igual empezamos a hacer como el baloteo, pero hacemos el movimiento en los pies, ¿no? Para ver cómo está ante esa respuesta. ¿Sí? Esas son las maniobras de pasividad que se hacen en el miembro superior y miembro inferior. Las maniobras de extensibilidad en miembro superior, por ejemplo, está dado por la flexión del antebrazo sobre el brazo. Normalmente ahí la muñeca no va a chocar con el hombro, ¿no? Ustedes hagan así, la flexión del antebrazo sobre su brazo, van a ver que la muñeca queda a una distancia del hombro, ¿no? Y la flexión del brazo sobre el pecho. ¿Qué significa? Normalmente el codo no debe pasar la línea media, ¿no? Pero cuando hay una alteración de la extensibilidad, sobrepasa el codo la línea media. ¿Okay? A nivel de miembro inferior, tenemos al paciente en decúbito, dorsal. Se hace la flexión de la pierna sobre el muslo. Normalmente digamos, no va a chocar el tobillo con la región isquiática, ¿no? La famosa prueba de talón isquio, ¿no? Eso quiere decir que el paciente está en decúbito y nosotros flexionamos la pierna para ver hasta dónde llega, ¿no? Normalmente no debe chocar el tobillo con la parte muscular, ¿no? Pero existen maniobras especiales de exploración. Ahí tenemos dos maniobras importantes para evaluar y detectar hipotonía, ¿no? La prueba de Stewart-Holmes, que es la que ustedes ven acá, solicitamos al paciente flexionar el brazo, ¿no? O sea, estamos hablando de un brazo antebrazo sobre el brazo, ¿no? Entonces,
Listo. Muy bien, entonces se flexiona y vamos a ver pues que el explorador aquí va a tratar de darle el movimiento a posición. Se le dice al paciente flexione y nosotros como explorador acá jalamos, oponemos ese movimiento y en forma brusca cortamos esta posición y el miembro se va a quedar en una posición inicial, ¿no? Entonces esto es importante. Si hay una respuesta al soltar esta extremidad, entonces, y se queda luego de soltar en esa posición basal, el estado de tono muscular es adecuado, ¿no? Entonces, pero si vemos que no ocurre así, ya estamos hablando de hipotonía, ¿no? Y la prueba de André Thomas, que es también en la que el explorador se coloca, digamos, detrás del paciente con los brazos a ambos lados del cuerpo y toma desde la cintura a hacer un movimiento de rotación de tronco hacia uno y otro lado. Vamos a ver cómo está así con las extremidades superiores extendidas. Vamos a ver cómo hay un balanceo de estas extremidades, ¿no? O sea, estamos hablando de una hipotonía de miembros superiores, ¿no? Entonces, eso sí se puede sumar a otros síntomas, podemos llegar a una orientación diagnóstica. Pero recuerden, la maniobra de Stewart Holmes y André Thomas evalúa hipotonía. Dentro de las alteraciones del tono muscular tenemos dos aspectos, la hipotonía y la hipertonía. Como les dije atrás, la hipotonía es una lesión muscular, generalmente se ven cuadros de miopatías. Aquí hay afecciones también que pueden causar esto del sistema nervioso periférico, cuando hay una interrupción del arco reflejo en la enfermedad de neurona motora periférica, cuando hay lesión radicular o hay estado de polineuropatías secundarias a enfermedades metabólicas crónicas. La afectación del sistema nervioso central también puede poner, digamos, estado de hipotonía, ¿no? Y esto básicamente, el mejor ejemplo, cuando hay un compromiso a nivel central en la médula, en donde pues la secuela, antes de que sea, digamos, efectiva la vacunación contra la poliomielitis, era lo que se encontraba como secuela, ¿no? Entonces, una cosa muy importante que hay que considerar, ¿no? Otras afectaciones del sistema nervioso central, hay otras amiotrofias espinales, hay afecciones cerebelosas, trastornos extrapiramidales, ¿no? Entonces, es todo un abanico de posibilidades de causa de hipotonía en el paciente. Y en relación a hipertonía, básicamente es una lesión con compromiso de pirámide, de la vía piramidal, que nos va a producir o se traduce en espasticidad, ¿no? La lesión de vía piramidal, estamos hablando de una lesión de primera motoneurona, en donde va a haber una actitud al examen clínico de una hemiplegia y hay un signo de la navaja positivo, ¿no? Ustedes saben que al inicio hay un componente hipotónico, ¿no? Porque existe ese fenómeno de hemiplegia, ¿no? O hemiparesia, digamos, que permita todavía el movimiento, ¿no? Entonces, aquí se va a desarrollar un famoso signo de la navaja, eso lo vamos a ver en la siguiente placa, en la siguiente diapositiva, ¿okay? Y la disfunción extrapiramidal también no puede haber hipertonía, es obviamente aquí tenemos que hay una semiflexión generalizada, acuérdense de la actitud, postura del parkinsonismo, ¿no? Aquí vamos a encontrar el signo de la rueda dentada, el signo de la almohada, del puño fijo de Froment, ¿no? Y esto es lo que nos interesa que ustedes aprendan, ¿no? Ver el movimiento, cómo hacemos para encontrar rueda dentada. Rueda dentada vamos a lograr con el explorador colocando la mano en esta posición, ¿no? Para poder, al momento de hacer la flexión y extensión, sin que el paciente haga fuerza, vamos a sentir como que hay unas
digamos, unas ruedas dentadas, ¿no? Entonces aquí yo empiezo a hacer flexión, extensión, pero la mano que está acá es la que siente como que estos engranajes están uno a uno uniéndose, y hay esa sensación de percepción de esto. Y esto se llama el signo de la rueda dentada, ¿no? O sea, persona que tiene eso, hasta demostrar lo contrario, está o en una enfermedad de Parkinson o en un síndrome de parkinsonismo, ¿no? Entonces, uno de los exámenes que tienen que sí, no obviar, ¿no? Hacer el examen para ver si es que hay hipertonía o no hay hipertonía. ¿Okay? Bien, y el signo de la navaja, que según los semiólogos lo dicen cuando hay un problema de un accidente cerebrovascular, pero obviamente el síndrome piramidal en su primera fase, ustedes lo ven, es totalmente hipotónico, ¿no? O sea, hay una hemiparesia, entonces no hay una hemiplegia, después va instalándose la hemiplegia y va viendo del estado inicial hipotónico a un estado de digamos, de aumento del tono, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Podemos estimular mediante el signo de la navaja, intenta jalar un poco el brazo y va a haber una reacción como esas antiguas navajas, ¿no? Donde tú abres acá presionando y sale así en esa posición, igualito es, o viceversa cuando, digamos, cerramos, damos un pequeño empujón, cierra bruscamente esto, ¿no? Entonces, ese es el famoso signo de la navaja, pero que se da, como dice en la diapositiva anterior, se la da en lo que es estado de espasticidad, ¿no? Por cualquier enfermedad hay espasticidad y se tiene que hacer la terapia de rehabilitación, ¿no? Lo que le hablaba de los signos meningios, ¿no? Los signos meningios característicos, cuando hacemos la maniobra de Brudzinski, podemos explorar esa parte de rigidez de nuca, ¿no? Y eso es tan sencillo como que ponemos la mano del explorador detrás de la cabeza y tratamos de juntar el mentón a la altura del pecho. No va a poder, porque hay una rigidez muscular. Entonces ahí tenemos rigidez de nuca positiva, ¿no? Bien, ahora esa rigidez de nuca. La maniobra de Brudzinski está en el paciente en decúbito dorsal. Al hacer el movimiento de pegar el mentón en el pecho, ese movimiento, aparte de sentir la tonicidad del músculo, probablemente, digamos, hace que haya una flexión de las extremidades inferiores, ¿no? Si tenemos esta manifestación, estamos hablando de un Brudzinski positivo en el paciente. Pero de repente no puedo hacer esta maniobra y me hago la variante inferior de Brudzinski, ¿no? ¿Qué significa? Yo hago flexión en una de las extremidades, en una pierna que diga, que le decimos al paciente, y vemos que cuando hago flexión, el otro miembro también tiende a flexionar, ¿no? Entonces, eso también es un componente positivo de la maniobra de Brudzinski. Y la otra maniobra de Kerning es cuando nosotros pedimos que el paciente se siente y va a haber una semiflexión de los miembros inferiores, ¿no? A nivel de la rodilla. Eso cuando el paciente se quiere sentar, pero en estos momentos, por ejemplo, tenemos que apoyarlo, está echado, si está con trastorno sensorio, todo. Entonces el paciente que esté echado lo vamos a incorporar, obviamente el paciente con toda su protección, lo vamos a incorporar y igual va a haber una flexión de los miembros inferiores. ¿Okay? Entonces tenemos ahí la maniobra de Kerning positivo. A nivel inferior también, sí, también hay un Kerning de nivel inferior, claro que sí, hay una variante. Eso significa que yo una pierna extendida completamente, ¿no? En extensión,
levanta en esa posición de extensión hacia arriba y en algún momento va a haber una flexión espontánea. ¿Ya? Entonces, si tengo esto, estamos hablando de Kernel positivo. ¿Okay? Bien, entonces, dos formas de desarrollar Brudzinski, dos formas de desarrollar o abordar la maniobra de Kernel, cada uno ya con su positividad establecida. Bien, y en relación a la fuerza muscular vamos a evaluarla desde el punto de vista voluntario, una utilidad voluntaria, en donde vamos a ver la cabeza, cómo mueve, qué flexión hace, los miembros superiores cómo están, si están de cúbito dorsal, ahí haremos la prueba de posición de, digamos, de resistencia sobre los músculos examinados, ¿no? Y a nivel de miembros inferiores, unas maniobras para ver motilidad voluntaria, y uno de los ejemplos que han tomado es que pedalee, ¿no? que digamos tenga un pensamiento que se tiene para poder, digamos, ejecutar esa motilidad. Entonces, a nivel de miembros inferiores, la maniobra que uno pide que ejecute de bicicleta no dice que el tono muscular está conservado, ¿no? A diferencia de que si hay torpeza o no lo puede hacer, es un elemento importante que va sumándose para poder definir al final la alteración de la masa o de la fuerza muscular. ¿Okay? Entonces, esta evaluación voluntaria, ¿no? De motilidad voluntaria es, nos mide ¿qué? La amplitud del movimiento, cuán rápido es, ¿no? Y obviamente la energía con la que moviliza sus miembros, ¿no? Son elementos importantes que hay que considerarlo. ¿Sí? Entonces de ahí nace la conclusión. La conclusión es que esta maniobra, para hacer esta maniobra tenemos que haber descartado que no haya nada que imposibilite o limite su acción, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y lo más importante es determinar si es que los factores osteoarticulares, contracturas musculares, todo, ya sea por inspección o palpación, repercuten para el desarrollo de una evaluación correcta, ¿no? Entonces aquí está la fuerza muscular segmentaria con las maniobras de resistencia que hacemos nosotros como exploradores, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la mano del paciente, como está el brazo del paciente, el antebrazo del paciente. Entonces, vamos a hacer esta fuerza, ¿no? Pedimos al paciente que suba el antebrazo y nosotros oponemos para justamente sentir la fuerza muscular que debe tener o debe estar presente siempre cuando no haya patología, ¿no? Bien, otra maniobra segmentaria contra resistencia es igual, ¿no? Le pido al paciente que libere su antebrazo hacia la parte externa, obviamente ella no puede, ¿no? No va a poder si es que hay un grado de compromiso de fuerza muscular. Y acá igual, en todas las diapositivas siguientes es la oposición al movimiento. Yo le digo que suba o que baje de acuerdo a lo que estoy explorando y obviamente voy a notar cómo está esa fuerza muscular, ¿no? Ya sea en abducción, haciendo que abduzca en la extremidad o al contrario, ¿no? Haga aducción. Bien, entonces todas estas maniobras que ustedes ven que son básicamente de realización para ver la resistencia y la fuerza muscular, ¿no? Cada segmento tiene que ser evaluado para poder tener una historia completa. ¿Bien? Y a nivel de miembros inferiores, ¿cómo medimos esa fuerza muscular? Fácilmente, ¿no? Cuando hay alguna lesión a nivel de extremidades inferiores, si yo digo al paciente que se ponga de pie, no lo va a poder hacer. Y si le digo que se ponga, digamos que se pare con los talones, camine con los talones, y no hay ningún problema, lo va a hacer. Si es que hay, no va a poder realizarlo, ¿no? Si es que hay alguna alteración. Bien, entonces, eso es en macro la fuerza muscular, pero en miembro inferior también tenemos que hacer igual que miembros superiores, y acá ya va un poquito más centrándose en la parte anatómica.
generalmente estos movimientos de oposición para evaluar fuerza muscular lo tenemos en estas diapositivas, ¿no? ¿Sí? Acá dice el explorador, le dice, le acerca mejor, usted le dice, va a jalar hacia la parte posterior del muslo y ustedes van a hacer la oposición. Entonces ahí vamos a evaluar cómo están los músculos posteriores del muslo. De igual forma, si yo digo que haga la resistencia opuesta al movimiento de flexión o extensión para poder ir evaluando las partes musculares, ¿no? Igual en la extremidad inferior pido que levante la pierna y yo le hago la oposición, ¿no? Entonces vamos a evaluar músculos de la zona de cadera. Igual para ver los músculos internos, los muslos, igual hacemos la misma maniobra, pero la tendencia es que hagamos una apertura de esas extremidades para ver cómo está realmente su estado de tono muscular, ¿no? Entonces se convierte nuestra mano en el estetoscopio, ¿no? Ustedes ven que en neurología que usen el estetoscopio no es lo habitual, ¿no? Son sus manos, sus ojos los que usan todo esto, pero digamos en forma adecuada sobre la patología del enfermo. ¿Hay maniobras especiales? Sí, hay maniobras especiales en fuerza muscular, ¿no? La famosa y, digamos, archiconocida de las maniobras de años, que es la maniobra de Mingazzini, ¿no? La maniobra de Mingazzini se realiza con el paciente en dos posiciones, ¿no? Uno en decúbito dorsal, se lo traen así, donde se le pide que extienda los brazos, los mantenga ahí unos segundos, ¿no? Igual con las manos, los dedos de la mano extendida, y entonces vamos a darle un tiempito, como son unos 5 o 6 segundos. Obviamente pues la fuerza muscular va a caer y va a provocar un descenso de uno de los lados, ¿no? Y entonces hay una característica que vamos a ver cómo definimos eso, pero si no puede, si no está el paciente en posición en decúbito dorsal, lo tenemos sentado en una, digamos, en una postura erguida, bien erguida, ¿no? En donde vamos a pedir igual que extiendan los brazos, ¿no? Y mantengan digamos, una distancia entre ellos, y vamos a esperar igual unos segundos, 5 o 6 segundos, y vamos a notar que esto baja y empieza a descender cuando es positivo, ¿no? Pero ojo, hay que tener en cuenta también que no todo lo que parece focalización, que significa que de repente este brazo no sintió ningún adormecimiento, pero perdió la fuerza muscular, ¿no? Entonces, esa es una maniobra de Mingazzini positiva. Y la característica es que empieza a descender el miembro de mi cuerpo afectado, y tenemos que la mano del paciente hace una ligera pronación, ¿no? Que es lo que la diferencia de los pacientes con componente de salud mental, ¿no? Donde vienen y te dicen, ¿sabe qué? No puedo mover el brazo, me pesa. Muy bien, le hacen esta maniobra. ¿Puede encontrar positividad? Claro, porque puede hacer la persona que se cae digamos, el miembro que le están evaluando, ¿no? Pero obviamente pues lo que va a predominar es cómo los pacientes con componente psiquiátrico, ¿no? ¿Qué pasa? Hacen la maniobra de Mingazzini, y cuando hay una positividad, cuando hay esa posibilidad, la mano hace una pequeña pronación hacia la parte interna, ¿no? Eso lo diferencia de algunos pacientes que simulan que están con un problema neurológico cerebral, ¿no? Entonces hay que decirle a ellos que sí está permitido, sí, por ejemplo, que está permitido, sí, que esta ligera pronación
se ejecute en el paciente, digamos, neurológico puro, ¿no? En el paciente que no es neurológico, que está simulando, este brazo va a descender, no va a ejecutar este movimiento de pronación. Esa es un poquito la diferencia que podemos tener en esos pacientes que vienen con crisis de histeria, ¿no? En cuadros conversivos. Entonces, para evitar tener un Mingasini falso positivo. Pero al igual que hay Mingasini para los miembros superiores, también tenemos que evaluar no solo la parte proximal, sino también la parte distal. ¿Cómo evaluamos la parte distal? Ejecutando lo que es la maniobra de separación de dedos de arco palmar, llamado pues barré para manos, ¿no? Entonces ahí ponemos frente a frente ambas manos, igual extendiendo los dedos, pero obviamente la mano que está, digamos, comprometida en esta imagen, ustedes ven, acá está extendido, y acá pues es menor la capacidad de extensión, ¿no? Entonces acá lo que podemos determinar es hacer el juego allá, no están simétricos, o sea, no están frente a frente. ¿Cuál es el que está provocando ese resultado? Hay que verlo, derecho, izquierdo. Pero también pueden ustedes con el dedo índice, acá como esto, índice pulgar, hacer la presión, ¿no? El índice con el medio, para ver cómo está el anular, el medio con el anular con el meñique. Entonces, para ver si está muy flácido o hay un poquito de resistencia, un poco de resistencia, cuando nosotros hacemos esta pinza, ¿no? Normalmente, cuando hay un componente de trastorno de fuerza muscular distal, esto, por decirles un ejemplo, esto de entre índice, por ejemplo, y el medio, ustedes presionan mediante el dedo índice, digamos, y pulgar del jugador, lo encuentra así, pero digamos fácilmente se juntan los dedos, ¿no? Entonces ahí ya sabemos que hay un compromiso pues distal, ¿no? Y la otra prueba que ustedes están viendo ahí es cuando tenemos el índice y el pulgar, ¿no?, en una posición de pinzamiento. Y acá, ¿qué hacemos? El explorador con nuestros dedos índices vamos a tratar de aperturar esto que le decimos al paciente, que mantenga firme, que no se deje aperturar esos dedos, ¿no? Entonces, si con esa advertencia encontramos que está, digamos, igual, y el problema es obviamente distal, ¿no? Pero si logramos abrirlo, debilidad distal. No logramos, la fuerza muscular está conservada, ¿no? Distalmente. Y miembros inferiores tenemos igual la maniobra de Barré y Mingasini. Uno de ellos se adapta al paciente, uno de ellos, por ejemplo, si son pacientes mayores, con riesgo de caída, ¿no? Y tenemos sospecha de que hay un problema cerebrovascular y estamos explorando motilidad. Entonces, tenemos que hacer la maniobra de Barré o de Mingasini. De Barré es cuando el paciente tiene la capacidad para ponerse en decúbito ventral y alinear la pierna en 90 grados sobre el eje de muslo, ¿no? Igual la positividad va a estar en relación a que una de las extremidades comprometidas empiece a caer, ¿no? Empiece a caer. ¿Sí? Y la maniobra de Mingasini para miembros inferiores es teniendo al paciente en decúbito dorsal, pido que flexione las extremidades inferiores y lo deje así como la imagen, en un ángulo de 90 grados. 90 grados, igual vamos a esperar que el miembro que está débil empiece a caer. Unos segundos, 5 o 10 segundos, empieza a caer, ¿no? Empieza a caer, es una maniobra de Mingasini positiva, ¿no? En donde en miembro inferior del lado correspondiente, ¿no? Entonces tenemos que tipificar bien esas alteraciones que pueden haber. ¿Bien?
Entonces, igual acá, nuestra maniobra de posición, igualito, ¿no? Traccionamos, baje el brazo, hay una fuerza opositora hacia la parte externa. ¿Cómo está la fuerza muscular proximal? A ver, muy bien, acá cogemos el hombro y decimos que levanten los hombros, ¿no? Está todo normal, no hay ninguna alteración ni hablar. Maniobras de posición negativas. Igual en la parte distal, igual tenemos que hacer el baloteo, cogiendo la muñeca y haciendo lo que son los saltos pertinentes para poder determinar cómo está esa fuerza muscular, ¿no? Siempre las oposiciones distales o proximales son las que nos informan cómo está ese compromiso de fuerza muscular en determinado hemisferio. Continuando con las maniobras de oposición de miembros inferiores, tenemos la ejecución de oposición a nivel de cadera, ¿no? El explorador se coloca así y pedimos al paciente que haga los movimientos. Entonces nosotros vamos a determinar si hay o no hay fuerza muscular en la región, pues a nivel de cadera, ¿no? Igual en miembros inferiores distales tenemos que hacer esta maniobra para ver distalmente cómo anda la fuerza. Y esto lo hacemos pidiendo al paciente, nosotros ponemos nuestra palma en mano en la región plantar del pie, examinar y pedir que haga, digamos, una oposición hacia adelante para nosotros bloquearlo, o empiezo a dar una vuelta, mi mano coge los dedos correspondientes y ejecuta una oposición al movimiento para poder evaluar fuerza, ¿no? Si yo pongo la mano acá, vamos a pedirle al paciente que haga la flexión, la dorsiflexión del pie para ver cómo está la fuerza muscular distal. Igual, ¿no? Lo que les está diciendo ahí, ¿no? Este es por la posición de la planta del pie y este es en la posición de flexión para poder determinar distalmente el compromiso muscular. Y este es un cuadro resumen en donde vamos a notar que lo que encontramos al final de la exploración del tono muscular es dos definiciones: o hay paresia o hay plejía, ¿no? Entendiéndose como paresia, que es la reducción de la fuerza o dificultad para llevar a cabo un movimiento. Y plejía es la falta total, o sea, la abolición de la fuerza muscular, o sea, parálisis, ¿no? Es la que provoca, pues, ese compromiso en todo el hemicuerpo o a predominio de determinada zona, ¿no? Entonces ya tenemos dos conceptos: paresia, reducción; plejía, ausencia total. ¿Okay? Bien, entonces aquí, por ejemplo, alteraciones: monoparesia o monoplejía es compromiso de un solo miembro, ¿no? Estamos hablando que puede ser superior, estamos hablando de monoplejía o monoparesia braquial, o inferior. Ahí, de acuerdo al segmento donde está tomado, es que vamos a tener, digamos, la característica de la alteración de la monoparesia o monoplejía. Hemiparesia o hemiplejía es la afección de todo el cuerpo. Obviamente, la hemiparesia o hemiplejía global y proporcional, o sea, uniforme en todo el hemicuerpo, es decir, con la misma intensidad, vamos a estar ya pensando en una relación de la arteria cerebral media profunda, ¿no? Eso es importante. Y cuando tenemos una hemiparesia o hemiplejía de predominio braquial, entonces nos hace pensar en que hay mayor compromiso en el miembro superior y cara, ¿no? más en
miembro superior que en inferior, ¿no? Cuando es un predominio de hemiparesia, hemiplegia, de predominio braquial, el compromiso es el miembro superior. Cuando decimos que la hemiparesia, hemiplegia de predominio crural, es más marcado el compromiso en el miembro inferior, ¿no? Entonces, esas son las condiciones en las cuales tenemos que expresar en nuestra historia clínica. ¿Cada uno nos ayuda en algo? Sí. Si yo tengo una hemiparesia, hemiplegia de predominio braquial, lo más probable es que mi lesión esté en la arteria cerebral media superficial, ¿no? Y cuando tenemos una manifestación de hemiparesia o hemiplegia a predominio crural, la lesión involucrada es a nivel de la arteria cerebral anterior. Pero también hay hemiplegias, hemiparesias que, digamos, cursan con una lesión facial del mismo lado, ¿no? De la lesión. Y puede haber también las famosas alternas, ¿no? Es decir, parálisis facial periférica, ¿no? Y compromiso contralateral del déficit motor, ¿no? O sea, son variantes que pueden existir. Lo importante es que ustedes sepan definir. Hay hemiparesia y hemiplegia. Hay monoparesia braquial, monoparesia crural. Características importantes, ¿no? Bien, la cuadriparesia o cuadriplegia es afectación de las cuatro extremidades, ¿no? Entonces, y esta cuadriparesia, cuadriplegia a predominio proximal se evalúa utilizando las maniobras de oposición. Y cuando es a predominio distal, hay que utilizar igual maniobras de oposición, ¿no? Para poder determinar dónde está la lesión. Si consideramos que hay una cuadriparesia a predominio proximal, estamos pensando ya en una posibilidad de un cuadro miopático, ¿no? A diferencia de que cuando tenemos una cuadriparesia o cuadriplegia a predominio distal, entonces las polineuropatías son las responsables de este tipo de afección, ¿no? Bien, la paraparesia o paraplegia es la afectación de ambos miembros inferiores. Cuando se afectan ambos miembros superiores, pueden ustedes utilizar el término de diparesia, que es para determinar lo que es digamos, el componente de alteración de movimiento de las extremidades superiores, ¿no? O sea, diparesia de miembros superiores y lo que es paraparesia, obviamente, de miembros inferiores, ¿no? Entonces tenemos denominación para poder incorporarlo a nuestra historia clínica. Entonces, acá haciendo un resumen de trastornos neurológicos de la motilidad voluntaria, tenemos que definir, ¿hay parálisis o hay paresia? Sea plejía o paresia, ¿no? Si es del tono muscular, tenemos que ver si hay hipotonía o hay hipertonía, ¿no? Si es esto, que no lo hemos hecho en este tema, pero que lo van a hacer, si es que es de la motilidad refleja profundas, superficiales, son anormales, entonces la hiperreflexia profunda u osteotendiноsa es la manifestación. O la reflexia superficial o cutánea mucosa o la aparición de reflejos patológicos, ¿no? Entonces, eso sí hay que considerarlo para poder tener en juego dentro de lo que es el plan, ¿no? El plan de desarrollo de una patología. De la motilidad involuntaria, obviamente, la presencia de clonos o sincinesia, ¿no? Entonces, de la fuerza de la evaluación motora, fuerza muscular, los primeros dos componentes son importantes que sepan ustedes, ¿no? Es decir, es un paciente con una hemiparesia a predominio braquial, faciobraquial, o es una hemiparesia a predominio figural. Y a plantear las posibilidades diagnósticas, si es un desorden cerebrovascular o no, o es alguna sospecha de un proceso expansivo, o ya de repente tiene una comorbilidad del paciente y simplemente se puede hacer
una presunción de que se trate de una enfermedad evolutiva que puede causar alteración neurológica, ¿no? Entonces, dentro de las conclusiones, tenemos que hay que explorar la motilidad tanto cinética y estática en una forma adecuada y ordenada. La evaluación debe hacerse tanto en posición primaria, en el cúbito, o de acuerdo a la condición del paciente, o de acuerdo a la condición del paciente. Si ese paciente no puede girar para hacer la maniobra de barrera de miembros inferiores, hay que hacer la de Mingasini y el de cúbito dorsal, ¿no? Los déficits motores, ojo, pueden ser sutiles, establecer a veces las parecias o plejías a veces se pueden pasar, ¿no? Por eso es importante esa exploración proximal y distal. ¿Y por qué es importante determinar? Porque obviamente si yo tengo una persona de X años sin antecedente previo y que presenta un componente de déficit motor del lado izquierdo, por decirle así al azar, ¿no? Entonces esa detección es importantísima, porque eso se aúna a la sintomatología que trae y de repente entramos a un diagnóstico de una enfermedad cerebrovascular o ACV, como lo conocen, y ese ACV, si está en un tiempo menor de 4.5 horas, puede beneficiarse con una terapia trombolítica sistémica para mejorar perfusión y que salga, eso lo vamos a ver en el seminario, del área de penumbra de ese cerebro y no quede en un área necrótica donde ya se establece de forma definitiva la hemiplegia, ¿no? O de acuerdo a la localización a la fascia, tanto de expresión como de lenguaje hablado. Entonces sí es importante llegar a la conclusión. Síntomas, examen clínico, presunción diagnóstica. ¿Requiere tratamiento inmediato? Hay que hacerlo. ¿Es un paciente para estudio? Se tiene que hospitalizar para esto, ¿no? Pero siempre mantener el patrón de orden dentro de la evaluación semiológica de neurología. Bien, chicos, ¿hay alguna pregunta referente a ello? Buenas noches, doctor. ¿Podría Hola, hacerle hola. una consulta? Dime. He estado viendo un archivo de un síndrome de Tourette, en el que los pacientes hacen unas muecas muy forzadas, movimientos los que contraen muchos músculos, sobre todo faciales, en el que revisé faciales, de cuello, ¿no? Y se ven muy marcados esos movimientos. Eso genera mucho cansancio, puede generar contracturas musculares a la larga, lo mismo que en estos pacientes. Claro, el famoso síndrome de Tourette, pues su sintomatología, pues, como tú dices, son movimientos repetitivos, ¿no? Son tics, ¿no? Lo que se llaman los tics constantes, que son incontrolables, ¿no? Incluso tú notas, el Tourette tiene pues parpadeo constante, el hombro, se encoge el hombro, ¿no? Y obviamente sí va a provocar lo que es un cansancio y fatiga. En estos casos, por ejemplo, cuando tienes ese tipo, tú tienes que descartar. El Tourette básicamente hay que diferenciarlo, o sea, digamos, el que hizo el reporte, que es Gilles de Tourette, creo que es, ¿no? Gilles de Tourette, si mal no recuerdo. Entonces, la característica de que este fenómeno se presenta primero en la infancia o en la adolescencia, pero siempre antes de los 18 años, ¿no? Es una característica, un diagnóstico diferencial. Perdón, chicos. Esto, obviamente, estos tics van a ser muy repetidos, que sí van a generar, pues, cansancio por estos movimientos involuntarios incontrolables, ¿no? Y el primer síntoma habitual es generalmente el tic facial, el parpadeo, la contracción de la nariz y las muecas, como bien lo dices tú, ¿no? Entonces, esto de acá va a producir, sí, una alteración, obviamente. Pero fíjense que cuando hablamos nosotros de fuerza muscular, de pacientes primarios donde no hay una patología que nos puede distorsionar el hallazgo o la alteración del examen, ¿no?
Por eso si tengo un paciente que tiene esta sintomatología, obviamente que está limitada, ojo, está limitada, pero que cuando se hace muy constante me va a provocar una alteración. Si yo quiero hacer alguna evaluación a nivel muscular en las zonas donde se hace OTIC, sí va a variar, ¿no? Por ello que cuando hacemos una evaluación neurológica tenemos que ver qué comorbilidad de fondo trae para poder tener un resultado adecuado, ¿no? Es como les dije en la primera clase, si yo tengo un paciente con una ataxia severa, no lo voy a hacer marchar porque sé que se va a caer. Y empiezo a buscar los signos colaterales o los signos, que llamamos nosotros, de alrededor para poder determinar en conclusión si este tipo es o no es tipo cerebeloso o no cerebeloso, ¿no? Eso básicamente. No sé si eso te referías con la pregunta cuando hablabas de cansancio. Sí, doctor, me pareció, bueno, vi un video en el que una paciente estaba hablando sobre su síndrome y veía los movimientos repetitivos, las contracciones, los sonidos que hacía y me parecía muy cansado. Pues, me imagino que deben tener muchas complicaciones. Claro, es como la Corea, ¿no? La Corea cuando se veía, ¿no? Obviamente, pues, es algo, digamos, es mucho, si lo ves tú, es 10 veces más en la Corea en intensidad.